La voz del Maule. Pero ya la tenemos de regreso, Karin Mancilla, psicóloga. Un aplauso para ella. Muchas gracias, Karin, Paco. por venir acá y conversarnos siempre de distintos temas, diversos temas. Encantadísima, pues ojalá que a la gente siempre le sirva y se interese en preguntar, en sugerir y en adentrarse en estos temas de salud mental. Sí, hay mucha gente que le gusta el tema de la psicología, sin A la conocerlo mayoría. del todo. Sí, muchas Es que es personas. transversal, pues está en todo, pues, el Está en todo, comportamiento, el exacto. pensamiento, todo, pues las relaciones, etcétera. Así que hoy vamos a conversar sobre cómo salir de la zona de confort, porque hay muchas personas que tienden a quedarse siempre ahí. No se Exacto. sienten bien, no se sienten cómodos. Exactamente, y a mantenerse toda la vida en distintas esferas de nuestra vida. Bueno, igual a veces uno sataniza mucho y lo ve con una connotación negativa la zona de confort, pero no siempre es mala, Pato, a veces es buena, porque a veces nos provoca tranquilidad y no hay ninguna necesidad de salir de ella, en cualquier contexto, pega, relaciones, cuando uno quiere proponerse una meta, etcétera. Pero partamos por definir qué es la zona de confort, porque más bien no es un lugar, sino más bien es un estado mental donde uno se siente cómodo, se siente tranquilo, ¿me entiendes? De alguna manera siente que no necesita nada más y eso, como te digo, puede ser bueno, puede ser sano, no tan sano, eso es un caso a caso, súper subjetivo de analizar. Y es importante hacer hincapié en eso porque, claro, muchas personas pueden tender a creer que la zona de confort es un lugar, o sea, mi lugar de trabajo, Exacto. mi casa, y no es así, sino que es todo lo que conlleva ese espacio, quizás, que mentalmente los hace sentirse cómodos y en un estado como de bienestar, creo yo, al menos. Pero tú, obviamente, Absolutamente. vas a adentrarnos en los detalles del por qué, por ejemplo, tendemos a quedarnos en esta zona de confort. Mira, hay muchas personalidades, Pato, que influyen, yo creo, influyen algunos rasgos a mantenerse en la zona de confort como esta necesidad de control. Nos cuesta soltar el control. De todas formas, el control también se sataniza un poco como que fuera malo, que uno es controlador, pero el control nos sirve para estar tranquilos, para estar estables, para tener cierta seguridad en la vida. Pero cuando somos demasiado del control, personalidades muy estructuradas, no tendemos a romper nuestra rutina y nuestra rutina es muy plana y como te decía al comienzo, puede ser que no sea malo, que estemos bien, cómodos, pero de repente tenemos ese bichito de querer, por ejemplo, en lo laboral, económico, ganar más dinero, pero está el miedo a la base, al miedo al fracaso, a la falla, a no sentirme capaz. Hay muchas inseguridades también que tienen que ver con estas personalidades que tienden más a quedarse en estas zonas de confort y a cerrarse a lo que tienen y a lo que son y a lo que funcionan, y hay mucho más que eso. Pues yo siento que la zona de confort, el salir de ella, nos potencia mucho nuestro desarrollo personal, nuestro crecimiento como persona. Porque en el fondo te estás autodesafiando, estás colocándote cada vez retos más, de a poquito, gradualmente más difíciles. Y no es sencillo tampoco cuando estás acostumbrado, y la fuerza de la costumbre pesa, obviamente, a estar ahí como en tu trabajo eternamente. Por eso te digo, es válido para algunas personas, pero para otras personas tienen ese bichito de avanzar, de evolucionar. Y eso generaría un cambio, podría generar un cambio drástico en la persona, el salir de su zona de confort. Por supuesto, y positivo, muy positivo, porque conlleva evolución, conlleva potenciar tus capacidades, conlleva conocer más, conlleva adquirir más seguridad de que en el fondo uno es capaz de enfrentar retos, desafíos y poder lograrlo, y por ende eso te empodera un montón. Y en ese sentido, ¿qué beneficios puede tener el salir de la zona de confort? Para que sepa la gente que nos está viendo en sus casas y que quizás no se atreva o a lo mejor ni siquiera sabe que está en un estado en una zona de confort. Sí, ¿cómo saberlo también? También es Te importante. respondo esas dos preguntas. ¿Cómo saberlo cuando, no sé si te ha pasado, a mí me pasó en algún aspecto de mi vida en el pasado, que uno tiene cierta incomodidad o siente que puedes estar o ser más de alguna forma y no te satisface, no te sientes conforme o feliz, pleno en tu rutina, en tu vida, en tu trabajo, con tus relaciones interpersonales, etcétera? Y que los beneficios en general, Pato, yo creo que son el adquirir una autoestima más sólida, porque te sientes más capaz, más seguro de enfrentar desafíos y retos que conllevan el salir de esta zona, por decirlo, de este estado mental de confort, que se le llama, de seguridad, de estabilidad. Pero a veces, paradójicamente, podemos hablar de una estabilidad inestable o de una inestabilidad estable. Es como contradictorio, pero a veces pasa. Por ejemplo, colocando un poco en contexto, una persona que tiene ya su jornada laboral, Rutina. su rutina ya como establecida, que si bien se puede sentir cómodo, pero aún así siente que algo le falta. ¿Esa persona se encuentra en una zona de confort?
En algunos aspectos sí, claro, porque en el fondo hay una mantención y no una evolución, una mantención de todo lo que tú eres y todo lo que tú haces, das, recibes, etcétera. Pero insisto, la zona de confort es negativa o poco sana, para no darle una connotación tan buena o mala, cuando está ese bichito, esa inquietud, esa necesidad de hacer algo más. Por ejemplo, ganar más dinero, conocer más gente. Todo eso yo creo que influye y en todo aspecto, el salir de la zona de confort pasa pato también para personas. Y te pongo un ejemplo muy específico, no sé, por alguien que tenga TOC, el trastorno obsesivo compulsivo y que le de higiene, que le dé como cosa, no sé, salir, que se va a ensuciar. Ya el subirse a una micro, por ejemplo, es salir de la zona de confort, es tener un logro. Y eso, el hacerlo, el hacer ese cambio de afuera hacia adentro, el hacer un cambio externo para convencer a tu cerebro de que eres capaz, ya te da seguridad, pues, y le da a la persona, en este caso una persona con TOC, ejemplificando, una certeza, una sensación de control sobre su vida. ¿Me entiendes? En ese sentido, Karin, ¿cómo se recomienda que se inicie como esta salida de la zona de confort? Porque me imagino que puede ser brusca, puede ser leve, con distintos pequeños pasos, dar pequeños pasos para dar un avance más grande. Mira, perdón. ¿No? Siempre se sugiere que sea con microcambios, con metas inmediatas a corto plazo, cosas chiquititas, porque también volviendo al tema de, bueno, trastornos psicológicos, mentales, a propósito que mencioné el TOC, después de la pandemia se potenció mucho lo que es la agorafobia, que es la fobia, el miedo a salir de la casa, por las circunstancias sanitarias y todo. Entonces, para una persona con agorafobia, lo que se le recomienda es, primero, salga de aquí a la esquina de su casa, después de una vuelta a la manzana, después haga esto, después lo otro. Tiene que ser progresivo, tiene que ser gradual, porque si lo hacemos, como se dice en buen chileno, de rompir raja de una, al final puede generar como un trauma y potenciar mucho más, en este caso, lo que es una fobia, ¿cierto? Esto tiene mucho que ver con lo que te decía, el control, porque somos muy adictos al control, porque nos da seguridad. Entonces, soltar eso es un desafío, pero es necesario para poder, como te digo, potenciar nuestro autoconcepto, que es la visión que yo tengo de mí misma, de que sí soy capaz de lograr cosas que me propongo. Porque si me quedo mucho en ciertas zonas de confort que me provocan incomodidad, se va perpetuando esta creencia sobre mí misma de que no soy capaz, no sirvo para esto, puro miedo en el fondo. Karin, en ese sentido, ¿cómo una persona puede identificar, por ejemplo, estos miedos, estas limitantes que le pueden impedir avanzar y salir de esta zona? Buena pregunta. Mira, cuando hay miedo, el miedo se asocia a ansiedad, a estado de alerta. El miedo muchas veces es fundado por creencias limitantes, por nuestra crianza, historia de vida, familia, de origen. Y el miedo, si bien es positivo porque nos anticipa, nos protege y todo lo que tú quieras, pero en exceso se vuelve algo patológico que nos limita. Entonces, es bueno también evaluar a qué le tenemos miedo: al fracaso, al fallo, en relación de pareja, al abandono, al rechazo, que también se puede extrapolar a una pega, del querer como dar una entrevista, pero no la doy porque voy a fracasar. Y de por sí tengo esa creencia limitante anticipada. Por lo mismo, como me preguntabas tú delante cómo hacerlo, es ir en el buen chileno también, tirándose a los leones, pero gradualmente, atreviéndose. Que el cambio, a mi juicio, siempre hablo del cambio de afuera para adentro, para convencer a tu cerebro de que a través de las acciones que cumpliste, eres capaz. Y lo que yo siempre sugiero, evitar. Cuando tú evitas algo, potencias más tu miedo y ese miedo se extrapola a todo. Te pongo un ejemplo. No quiero estar en una relación de pareja porque me van a herir, me van a hacer infiel, lo que sea. Y ese miedo, encasillado en las relaciones de pareja, se te puede extrapolar a las relaciones sociales y después no querer interactuar con nadie, no querer salir. Pasa eso por el miedo. Por eso la premisa es evitar. Si no, al revés, pues enfrentar. ¿Se entiende? Sí. Karin, y en ese sentido, voy a volver un poco atrás. Por ejemplo, estando en pareja, ya sea también en un trabajo, ¿puede haber una zona de confort positiva o negativa? ¿Se puede diferenciar? Absolutamente. Es positiva cuando a ti no te provoca ninguna incomodidad y tú te sientes feliz y pleno en tu vida. Cuando no tienes la necesidad, sientes que tu rutina está bien, no te sientes como ansioso en general, te sientes estable emocionalmente. Pero se podría decir negativa o más bien no tan sana, cuando hay como, no sé, despiertas en la mañana como con el deseo de querer hacer algo, pero el miedo de limitarte, de, como te digo, esta creencia de no ser capaz,
de sentirte chiquitito, inferior, de compararte mucho, que también es una mala práctica, pero que está inherente a nosotros. No hay nadie que siempre nos comparamos y ahora con redes sociales es una ventana que lo promueve mucho más. Así es, y en ese sentido, por ejemplo, para salir de la zona de confort, ¿qué estrategias se recomendarían como para dar los primeros pasos? Los primeros pasos es lo que se llama la exposición progresiva, que le llamamos los psicólogos, que es lo que te comentaba más claramente, el definir metas cortitas, chiquititas, inmediatas, no de aquí a 6 meses, sino de aquí a un día, 2 semanas, y empezar a proponerte esas metas y cumplirlas porque son alcanzables, accesibles para uno, y de ahí poco a poco vas atreviéndote a recibir mayores desafíos y tomarlos. Otra cosa que también se sugiere harto, el conocer gente nueva, que a veces nos cuesta porque no es sencillo, a la vuelta de la esquina uno no conoce fácilmente, porque son nuevas experiencias, nuevos mundos que te abren otras posibilidades a replantearte todo. Porque uno vive mucho desde su experiencia, desde sus visiones de vida, percepciones. Entonces interactuar con otros te permite abrir el foco. Y en ese sentido, es posible, por ejemplo, me imagino, realizar estas acciones puede generar estrés, ansiedad. Crisis. Claro, una crisis, pero ¿es posible no sentirla de alguna manera o siempre va a estar presente y uno ya tiene que tenerlo en consideración y afrontarlo de lleno? O sea, no de lleno, pero afrontarlo. Afrontarlo, sí. Las crisis son evolutivas en este caso, evolutivas son positivas, constructivas. Mira, un típico ejemplo, Pato, no sé qué opinas tú, cuando uno empieza en su vida a poner límites, a decir que no. Que eso cuesta un montón, porque nadie nos enseña. Entonces, cuando tú empiezas a decirle al jefe, ponte tú, sabes que no, mi horario ya terminó, no quiero tomar más pega, no puedo, ya estoy hasta acá, te conlleva un sentimiento de culpa, de ansiedad, te limita de alguna forma, pero hay que considerar que es un sentimiento, es un costo por el beneficio, que es tremendo, aprender a poner límite y pensar en ti, pero un costo temporal, momentáneo, donde uno va a sentirse mal, es como chuta, porque le dije que no, porque no estás acostumbrado tampoco. Pero esto de establecer límites, de aprender a decir que no en la vida, en todo contexto, es una de las prácticas más sanas. Siempre hablamos los psicólogos de este tema de los límites. ¿Te parece eso? De los límites, que a todos nos cuesta igual. Pues. Sí, y Uno complaciente. Creo que cuesta bastante. Demasiado. Y un punto importante es en la pega, en lo laboral, el decir que no, como bien mencionas, y también en lo social, pero yo creo que lo social más arraigado al círculo familiar incluso, el decir que no quizás a un primo, a un hermano, que oye, salgamos esto, un amigo bien cercano, y uno dice, no, sí, ya te apaño a esto, te apaño a esto otro, pero a lo mejor ni siquiera quiere realizar la acción y lo hace igual. Exacto, es que sí, ahí entra ese concepto de ser muy empático, sobreempático, complaciente, postergar tus necesidades por el otro. Y socialmente, claro, se ve feo, o al menos eso nos inculcaron, de que está mal decir que no, de que tienes que igual ser generoso, pensar en el resto. Y no es tan así, pues en psicología primero está uno, ¿cierto? Claro. Tú estás primero, entonces es importante hacerte cargo de tus necesidades, de tus deseos y decir que no, aunque nos cueste, pero el beneficio vale la pena y es cosa de costumbre. Este es un entrenamiento mental y, como te decía Pato, también conductual, de estar de a poquito con estos mini desafíos que te comentaba adelante, ponernos metas cortas. Si nos cuesta hacer eso, ya, a ver, veamos esto, metas realistas ajustadas a lo que nos pasa. Por ejemplo, el típico tema que nos pasa más a las mujeres, bajar de peso. Ya, a ver, ¿qué hago? Chuta, no, igual estoy cómoda, si no me veo mal, pero no me siento físicamente bien. Mis exámenes salieron altos, colesterol, lo que sea. ¿Qué tengo que hacer? Metas alcanzables. No voy a dejar en una semana el chocolate, la bebida, el pan. No, ya, voy a empezar a comer un poquitito menos de esto. Y así. Y oye, soy capaz de hacerlo, ya estoy bajando, me siento más cómoda, mi autoestima también está aumentando. Bueno, y esos pequeños cambios terminan generando un cambio mucho más grande. Absolutamente. Me llamó la atención el tema de la nula capacidad de poder decir que no. Y cómo esto puede afectar, o te quería preguntar más bien dicho, si por ejemplo una persona puede estar en una zona de confort en la cual básicamente su vida la guía el resto de las personas que lo rodean. ¿En qué sentido? En que por ejemplo, no sé, creo yo, un fin de semana y ¿qué quiere hacer la persona? Espera la invitación del amigo que le dice, oye, vamos acá, y dice, ya vamos. Después de otro amigo, ya, vamos a hacer esto otro, vamos a la disco, ya vamos. Entonces como que no tiene un rumbo de su vida, una guía, sino que hace o acepta las invitaciones de personas externas. ¿Eso puede ser una zona de confort en una persona? Sí, de alguna forma puede ser mirado como una zona de confort porque tú dejas la responsabilidad en cualquier situación como lo que tú me dices,
las decisiones en este caso en algo externo, en el fondo que los demás decían por uno y uno así va anulando esa seguridad y esa creencia de que uno es capaz de tomar decisiones. Por eso ahí también viene otro tipo, otra estrategia de tomar decisiones. Y yo siempre digo en terapia, a ver, a quién nos cuesta tomar decisiones desde cosas muy simples, como, oye, vamos al cine, veamos esta película o la otra. No sé, velo tú, me da lo mismo. No toman esa responsabilidad. Entonces así se quedan en una zona de confort de que en el fondo no son capaces de decidir y eso se extrapola a decisiones más de mayor escala. Por ende, siempre sugiero una tarea muy breve. Cuando le pregunten algo, obviamente algo no sé, pues, si te va a cambiar de país, qué casa te va a comprar, pero quiere ir a comer completo o pizza. En vez de decir, no sé, me da lo mismo, velo tú, tome la decisión en 3 segundos, porque el instinto siempre es el que se activa al tiro, pero la duda, lo más racional, nos dice, pero ¿será buena decisión? No, mejor velo tú. Y delegamos, pues. Entonces, en el fondo hay que empoderarse y empezar a tomar esas decisiones que son muy chiquititas. Me llama mucho la atención, me sentí muy identificado con Pasa, eso. a mí Sí. también. Y el hecho de que muchas veces pasa, creo yo, que claro, una persona dice, no, velo tú, y la otra persona igual dice lo mismo. Ah, no, es que no, yo quiero que lo veas tú. Se pelotean, po. Es como sí, un peloteo. Y claro, afecta bastante. Y en ese sentido, por ejemplo, para salir de eso, ¿qué se puede recomendar hacer? Como a la hora de tratar de tomar una decisión. Obligarse. Y te digo, en los 3 primeros segundos cuando te preguntan algo, insisto, estamos hablando de cosas muy random, como se dice, muy sin tanta importancia. Como se dice en la nueva jerga. Sí, en vez de algo X, algo random. Algo Yo lo random. aprendí hace poquito. Entonces, cosas como te digo, muy sencillas, pero tomar la decisión tú al tiro. Es como ya, no quiero esto. Y evitar, tratar de ser consciente en no delegar ese tipo de responsabilidades que son muy simples por algo. No sé, pues mi hermano me está preguntando, Karen, a ver, ¿qué opinas tú de esto? No sé, velo tú. Y uno quiere que de repente, y tiene que ver con la gente que se queda mal en la zona de confort, con no tomar decisiones por el mismo miedo al fracaso, como te digo, a fallar, a tomar una mala decisión y después ser culpable, sentirme como chuta, yo la embarré. Pero son cosas muy cotidianas. Entonces, lo que se sugiere es todos los días tomar decisiones, empoderarte en ese proceso y hacer pequeños cambios. Mira, hay algo muy simple, Pato. Por ejemplo, cuando uno se da la pega, uno toma la misma ruta siempre. Uno muy Claro. como cuadradito en ese sentido, estructurado. Cambia la ruta. O no sé si te da cosa a la mujer de repente ponernos falda. Porque me da cosas que mis piernas. Tomar desafío, ya voy a usar una falda. ¿Qué importa lo que diga el resto? Me voy a atrever. Te vas a sentir súper ansiosa, con miedo, como vergüenza, pudor, pero es necesario para generar también tolerancia a la frustración, que no tenemos muy poca hoy en día, porque todo es inmediato, todo es como el mínimo esfuerzo, si te fijas. Uno prefiere, no sé, en vez de cocinar, pedir algo a domicilio, el delivery. Entonces, estamos acostumbrándonos a anular nuestra tolerancia a la frustración, que la frustración es diaria. O sea, me equivoqué en algo que es normal, y me siento terrible y me defino en base a un error, como que yo no sé hacer esto y es un error. Nos vamos a tropezar 20 veces con las mismas piedras, normal. Pues. ¿No? Y en una vida tan larga, Por nos vamos a tropezar supuesto, un montón de veces. equivocado, embarrado, es Karen, normal. ¿crees que esto se potenció sobre todo en la juventud por el tema de la pandemia o el uso, por ejemplo, de los teléfonos, celulares, redes sociales? Muchísimo se potenció. Por la pandemia, lo que te comentaba, que hubo como una pausa en nuestras vidas, donde algunas personas, claro, no se avanzó en este proceso de desarrollo personal y nos quedamos, claro, ahí como en nuestra cápsula, en nuestra burbuja. Y hasta, mira, algo muy X, muy random, el tema de pedir los delivery, porque en el fondo era todo fácil, todo inmediato. Entonces, la recompensa inmediata que activa lo que se llama en nuestra mente, el sistema recompensa. La adicción también, aquí viene otro concepto, la dopamina, ¿la has escuchado? Que también los teléfonos activan las redes sociales como dopamina, es como una droga. Es fácil, accesible, súper rápido y uno se acostumbra a eso y no generas como como te digo, este esfuerzo, el trabajo que conlleva obtener un logro. Bueno, TikTok es una aplicación que es adictiva. Sí, totalmente. Pero entretenida, ¿te gusta a ti? No, sí, sí. Yo digo, es la aplicación más sencilla porque la facilidad De con el una. dedito nomás, y video Sí. tras video, y bueno, y el algoritmo te entrega puros videos que uno quiere ver, Oye, desde recetas, de todo, te de lee el todo. pensamiento. Y el problema, creo yo, que es cuando uno pasa ya al TikTok a los menores, o sea, niños de 2 años, 3 años viendo TikTok, me imagino yo, una bomba. Total, y hoy en día te has fijado, niños cada vez más chiquititos le regalan teléfonos, po. Sí. Y están como hipnotizados, pues y al final esos niños, la predicción, el pronóstico que 12 años para la vida, cuadros de ansiedad, porque mucho estímulo, en el cerebro se cansa, se estresa.
Por eso hay que tratar de evitar dentro, y nosotros también los adultos, dentro de lo que podemos, el acceso a nuestro teléfono. Y fíjate que muchos teléfonos tienen creo que contador, no sé cómo llamarle, de horas que tú pasas en el celu. Y hay gente que pasa 12 horas, porque tengo pacientes que están casi todo el día, pues. Así es. Karin, y con respecto a este mismo tema de los menores, ¿desde qué edad uno puede ya previsualizar que alguien está en una zona de confort, por ejemplo? O un niño igual puede estar dentro de todo en una zona de confort. Que los niños tienen como otras percepciones del mundo, son más concretos, obviamente, en distintas etapas evolutivas. Yo siento cuando uno ya es como preadolescente o adolescente, mientras más vayas creciendo y vayas siendo consciente de ciertas incomodidades, ciertas cosas no resueltas, yo diría que ya más para la preadolescencia, la adolescencia, ahí empezamos como a identificar, realmente. Ya. Tenemos un comentario en nuestras redes sociales de Esteban Corrotea, que nos escribe: no lo había relacionado con la pandemia. Un gran análisis. Agudiza, pues. Es que la pandemia agudizó, abrió la caja Pandora, por decirlo. Y a mí me sorprende porque, o sea, estamos a 2025, la pandemia, más 4 años más o menos desde que pasó, y seguimos hablando de ella porque fue un cambio totalmente brusco en nuestro día a día. O sea, en ese momento se podría hablar de que nosotros como personas nos encontramos en una zona de confort, la mayoría, porque claro, muchas personas las pasaron mal, pero muchos igual vieron como florecer su vida con la pandemia. Y sonará feo incluso decirlo, pero por ejemplo, influencer, gente que se dedicó a vender por redes sociales, vio como potenciada su vida en ese sentido, y de verdad que muchas personas vieron un giro para bien o para mal en 180 grados. Absolutamente sí, tuvo su lado positivo, más allá de agudizar en el caso de los trastornos mentales, que obviamente es entendible, pero sí, es que surgió esto se potenció en las redes sociales, y eso fue una oportunidad para mucha gente, como para vitrina y para sensibilizar y difundir la educación, al menos yo lo hablo como psicóloga, en salud mental. Es una vitrina pero excelente por un lado, pero bueno, sabemos que las redes sociales son un arma de doble filo. Obviamente en exceso no nos hace bien, hay mucho déficit atencional como diagnóstico cognitivo que se atribuye a estar demasiado con pantallas. Las pantallas en general no nos hacen bien, nos provocan trastornos del sueño, problemas de atención, concentración, memoria, ansiedad, un montón de cosas. ¿Y puede influir en la zona de confort el hecho de mantener, por ejemplo, mucho tiempo en el teléfono o frente a la pantalla? Sí, porque al final lo que tú más repites, eso más se va arraigando en ti, pues como los hábitos, sea bueno o malo. Entonces, si ya estás todos los días como tu rutina, al levantarte empiezas a tomar tu celu, o al acostarte, ya se incorpora y se mantiene y está tan arraigado que en el fondo uno se acostumbra a eso y te hace mal, pues es una zona de confort, para mal, diría yo, en este sentido no sana, de en el fondo depender de esa dopamina, de lo que te entrega la recompensa inmediata, de lo que te entrega tu teléfono, cuando tú te estás postergando de hacer otras cosas que quizás te acomoden. Pero es pan para hoy, hambre para mañana, como dice el dicho en el fondo, porque ya te relaja todo eso, pero después igual te deja como expectante, como ansioso. Karin, dentro de esto, por ejemplo, el buscar la dopamina, creo que igual se puede dar el hecho de que personas traten de salir de su zona de confort en busca de dopamina y terminan en el fondo como cambiando una droga por otra. Sí, pues, absolutamente. ¿Tú me preguntas por la dopamina qué más? Perdón. Y como en la zona de confort, porque claro, como mencionamos, las pantallas pueden afectar esto, pero el hecho de como tratar de salir y en el fondo sales de una zona de confort que quizás sea dañina a otra que también puede ser absolutamente dañina. Sí, pues puede pasar que uno salte de una a otra, pues eso sea también en relaciones personales, de todo. Por eso es bueno, yo creo, escucharse. El cuerpo de uno físicamente es una alarma y que te pone en alerta cuando no estás cómodo, algo te falta o sientes que algo te sobra, también puede ser. Por eso es importante como estar consciente de los procesos de uno y no naturalizar o normalizar, por ejemplo, el estrés laboral, que uno ya se acostumbra y uno dice, soy estresado, más que estoy estresado, soy estresado. Entonces, por eso, insisto, la invitación es a escucharse y concientizar, tomar conciencia y no andar tan en piloto automático, porque si uno vive la vida a modo robot. No, y pasa el tiempo volando, ¿no? Totalmente. Nos cuenta, ya estamos a 40 de marzo. Y largo este mes, pues. Sí, pues largo este mes. Karin, muchas gracias por tu visita el día de hoy, o sea, espectacular hablar de estos temas y poder tener este espacio de hablar de psicología, porque la verdad es que, bueno, lo hemos comentado anteriormente, falta todavía mucho avance aún en nuestro país en cuanto a temas de psicología,
Si bien las redes sociales son un arma de doble filo, también ha servido para poder promover en base a estos mismos posts Claro. de psicología y una pequeña ayuda a la enseñanza en este país. Por supuesto, hay que educar en estos temas, Educar. ¿cierto? Como incorporarlos. Y ¿no? de chico. Totalmente, educación emocional y todo. No, agradecida de ti, pues, Pato, y de la oportunidad, pues, de verdad. Sí, Así a mí que me encantan los temas de la Sí, psicología. bueno. Sí, así que Jenny, la cámara es tuya, un llamado, un saludo, lo que tú quieras. Bueno, a todos los que nos escuchan, siempre invitar a meterse más en estos temas, a pedir ayuda cuando lo necesiten, porque no es fácil. Nuestra cultura, lamentablemente, todavía está esto del exitismo, del estar bien, del no sufrir, de que si lo pasas mal eres débil. No somos débiles, somos frágiles, somos vulnerables y necesitamos ayuda. Por lo mismo, cuando no nos sentamos bien, hablemos con nuestra gente cercana, pidamos ayuda profesional, para eso estamos nosotros los psicólogos. El Centro de la Noticia, La Voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.